Vamos a darle en contexto una nueva perspectiva a las noticias que hemos estado comentando durante este día. Lo hacemos con María Angulo, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, vamos a hablar de derechos humanos. Human Rights Watch lanzó su informe 2025 hablando sobre el panorama global. ¿Qué nos dice el último año? Fue un periodo para la reflexión. ¿Por qué? Así es, Jorge. De hecho, el informe mundial 2025, que como bien indicas, fue presentado por Human Rights Watch, describe al 2024 como un año para la reflexión y nos plantea que ese periodo estuvo fuertemente marcado por el registro no solo de procesos electorales claves para el orden mundial, como en el caso de los comicios que se llevaron a cabo en Estados Unidos en noviembre pasado, sino también el avance de los conflictos armados que, según lo indicado por la dirección ejecutiva de esta organización, pusieron en prueba la integridad de las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional humanitario en varios casos, como por ejemplo, Jorge, el de Rusia, India y Venezuela, territorios sobre los cuales la organización destaca el aumento de la represión, como también el registro de conflictos que califican como catastróficos, por ejemplo, en los casos de Gaza, Sudán y Ucrania. Reporta este informe también que incluso aquellos gobiernos que se han mostrado abiertos al diálogo han acogido estándares de derechos humanos de una manera poco enérgica o consecuente y que con ello han contribuido a que la percepción global de los derechos humanos no tenga legitimidad. La inacción y el silencio también contribuyen a las violaciones de derechos humanos en el mundo. Este informe aborda los flagelos que incidieron en el panorama electoral global en este último año, a propósito de que fue uno de los años donde hubo más elecciones de toda la historia. ¿Qué nos dice sobre esto? Bueno, Jorge, a lo que apunta este informe en lo que respecta, como bien dices, al panorama global electoral que marcó el 2024, es que en efecto los comicios que se llevaron a cabo el 5 de noviembre en Estados Unidos, en los que resultó ganador el líder republicano Donald Trump para regresar a la Casa Blanca el próximo lunes como presidente estadounidense, reavivó de hecho varios temores, entre ellos el que se produzca una repetición de los que califican como los errores de su primera gestión de gobierno en el periodo que estuvo comprendido entre el año 2017 y 2021. Sobre esto, el reporte indica que el racismo, el odio y la discriminación dirigieron el proceso y que uno de los miedos es que esta victoria de Trump logre magnificar un poco las violaciones graves de los derechos humanos que ocurrieron en su primer mandato, mientras que del mismo modo este reporte pone también la lupa sobre las elecciones que se llevaron a cabo del Parlamento Europeo y que se cumplieron el año pasado. Señala que los partidos de extrema derecha habrían logrado avances significativos, dado que a su juicio supieron capitalizar la actitud de rechazo hacia los migrantes y reforzaron las retóricas nacionalistas para promover políticas que solo terminan por amenazar a las comunidades minoritarias. Ahora, ¿de qué manera el informe aborda las protestas sociales, todas esas movilizaciones sociales que se registraron en el mundo en 2024? Bueno, Jorge, pues en materia de movilizaciones sociales, este informe destaca las registradas, por ejemplo, en Venezuela, una situación sobre la cual asegura que miles de manifestantes salieron a las calles para exigir el que califican como un recuento justo de votos, pese al contexto de una década de represión por parte de la que describen del gobierno liderado por Nicolás Maduro, que también reseña este informe lo sucedido, por ejemplo, en Bangladesh y las protestas lideradas por grupos estudiantiles en contra de la corrupción y el deterioro democrático que derivaron en la creación de un movimiento nacional. Al igual, este informe también reseña la situación que se vivió en Kenia el año pasado, en donde el descontento de la población por el estancamiento de las reformas se reflejó en manifestaciones generalizadas en contra de la desigualdad económica. Bueno, habla de crisis humanitarias y conflictos armados. ¿Qué dice el reporte? Justo sobre los conflictos armados y las crisis humanitarias, que sin duda son puntos importantes, este informe de la organización señala que en el último año también estuvieron marcados por hechos que se produjeron como una evidencia del deterioro de las normas internacionales destinadas a proteger a la población civil, y destaca que el costo humano que producen los episodios que transgreden las normas defensoras de los derechos humanos son devastadores. En este contexto, Jorge, nos hablan de la gravedad de los crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, así como también el conflicto en Ucrania y en Sudán y la intensa ola de violencia que ha vivido Haití.
Bueno, para cerrar, vemos que el informe no solo aborda lo que se ha hecho mal en materia de violaciones de los derechos humanos, sino también las enseñanzas y las oportunidades que ha dejado en el último año. ¿Cuáles podrían ser estas oportunidades o qué esperanza da Human Rights Watch sobre el panorama de derechos humanos global? Tocas un punto importante, Jorge, porque las oportunidades que reseña el informe apuntan a que en el contexto de crisis y conflictos que ya mencionamos durante el 2024 se puso también de relieve una vez más la realidad de que la organización presenta una realidad en la que no puede ignorarse y que refleja que a su juicio las democracias liberales no siempre resultan defensoras fiables de los derechos humanos. En este contexto, ni dentro ni fuera de las fronteras, lo cual, a juicio de la organización, nos deja una enseñanza que debería ser analizada como un principio de oportunidad para fortalecer las garantías del respeto a los derechos humanos de las poblaciones. Gracias, El, por traernos este tema tan interesante. Usualmente estos informes se quedan ahí en una presentación oficial, no se abordan a profundidad cuando es algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Los derechos humanos están presentes en nuestras actividades diarias, del trabajo, la vivienda, el derecho a la identidad, entre otras cosas. Así que muchas gracias por traerlo aquí en la mesa. Así es, Jorge. Estaremos revisando qué pasa en materia de derechos humanos y, pues, como bien lo dices, esto atraviesa toda la vida social. Muchísimas gracias, El. María, vamos ahora a llegar al final de esta franja informativa y los vamos a dejar con la crónica de ciencia y tecnología a cargo de Valentina Torres Sánchez.